En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal, hermanos? Mi nombre es Isa Rojas. Yo estaré a cargo de darles una clase semanal. Depende de cómo sea el aforo de gente y de la interacción, pues vamos a ir viendo si se puede ir prolongando durante más tiempo. Ahorita voy a ver si se escucha aquí en mi computadora. Y puede ser pues que ahorita no esté alguien, pero como estas clases se van a quedar grabadas, van a estar aquí en el grupo para que los hermanos que pues vayan entrando se vaya viendo. Vamos a esperar un poco. Ok, sí, ya vi que sí se ve. Bueno, antes que nada, les doy la bienvenida a esta hermosa forma de vida, porque el Islam es una forma de vida, es más allá que una religión. Y lo primero que quiero compartirles con ustedes es un dicho del profeta Muhammad, la paz y la misericordia de Allah sean con él, que dijo: Arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Dijo: los misericordiosos tendrán misericordia del misericordioso. Sean misericordiosos con aquellos que están en la tierra, y aquel que está en el cielo será misericordioso con ustedes. Este dicho del profeta Muhammad se le conoce como el hadith de la cadena de transmisión entre un maestro y su alumno. Se decía que este hadith, este dicho del profeta, era el primero que se transmitía de un maestro a un alumno, porque el objetivo de aprender es alcanzar la misericordia de Allah. Tanto el que enseña, mi objetivo por estarles enseñando a ustedes es de que Dios esté complacido conmigo, y el objetivo de que ustedes aprendan es de que ustedes traten de alcanzar la misericordia de Dios. Y ese es el objetivo final, que en el día del juicio Dios nos dé de su infinita misericordia, porque no hay nadie más misericordioso que Dios, y podamos lograr el paraíso, alcanzar el paraíso. Por lo tanto, este es el primer hadith, la primera enseñanza que un maestro le da a su alumno, de que si uno tiene misericordia con los de la tierra, de si el alumno tiene misericordia con quien le enseña, y quien le enseña tiene misericordia con el alumno, pues los dos van a alcanzar la misericordia de Allah. ¿Sí? ¿Qué es lo que todos buscamos? ¿Cómo el alumno tiene misericordia con el maestro? Teniéndole paciencia en los errores que yo pueda tener, aconsejándolo, ¿sí? Pidiéndole a Dios de que lo mantenga en el camino correcto, y del maestro con el alumno de la misma manera. Entonces, pues le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé de su infinita misericordia, y que podamos alcanzar la misericordia que queremos. Ahora bien, vamos a hablar hoy acerca de la adoración a Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de que nosotros estemos en esta vida? Y no es otro el propósito sino el que Dios dice en el Corán. Dice Dios en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Se no cree al hombre
y a otro tipo de ser, que después les vamos a explicar, sino para que me adoren. No necesito, no quiero que me alimenten, no quiero que me provean y no quiero que me alimenten. Dios no necesita de nosotros que lo proveamos nosotros a Él, y no podemos aparte, ni necesita que lo alimentemos. ¿Esto qué quiere decir? De que el objetivo de estar en esta vida para los seres humanos es adorar a Dios. Y este objetivo es el que Dios quiere de nosotros, no porque Él lo necesite, sino porque esto es lo que es bueno para nosotros. Muchas veces en la vida encontramos de que los objetivos de las personas son distintos, son variados. Unos dicen quiero tener mucho dinero, otros dicen quiero tener un buen estatus académico, otros dicen yo quiero tener ciertos deseos, los hombres yo quiero tener muchas mujeres, otros yo quiero tener muchos carros, cosas de este tipo. Pero el único objetivo que todos podemos alcanzar, tanto el pobre, el rico, quien tiene estudios, quien no tiene estudios, es adorar a nuestro Creador. Y eso es lo que nos dará la felicidad en esta vida y en la próxima. Porque Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos un corazón limpio, que tengamos buenas palabras y que tengamos buenas acciones. Si nosotros tenemos un corazón limpio, si decimos cosas buenas y obramos con actos buenos, vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Cuando yo les digo de que Dios nos hizo para adorarlo, no significa de que el objetivo de nosotros sea estar solamente rezando en una mezquita o estar solamente haciendo oraciones, parándonos y postrándonos todo el día. El concepto de adoración en el Islam es que nosotros hagamos los actos y digamos las palabras que a Dios le complacen. Y estos son actos internos y externos. La adoración se divide en actos internos y actos externos. Los actos internos son las cuestiones del corazón, de la sinceridad. ¿Yo por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Por qué quiero ir a unirme con los musulmanes? Porque me quiero casar con una mujer, porque quiero acercarme a Dios, porque no tengo nada que hacer, porque yo quiero acercarme a Dios, porque yo quiero adorarlo, porque yo estoy haciendo lo que hago, es buscar la sinceridad. Buscar la sinceridad es de que en el conocimiento, por ejemplo, de que busquemos acabar con la ignorancia de nosotros mismos y después de la de los demás. Entonces, la sinceridad, el hacer las cosas únicamente para agradar a Dios, es lo que buscamos. Otro acto de adoración interno, por ejemplo, es poner la confianza de que todo lo que tú hagas confías en Dios, ¿sí? En que sabes de que no hay nadie que te pueda beneficiar o perjudicar excepto Él. El temor de que tú no le vas a temer excepto a Dios, ¿sí? La esperanza de que todas las obras que tú hagas van a ser para tú tener los deseos de que Dios te va a tomar en cuenta el acto que estás haciendo. Los actos externos son el orar, si por ejemplo las 5 oraciones que tenemos que hacer al día, el que tú des caridad. Por ejemplo, aquí en la caridad se ve si se combina un acto que es externo, pero con uno, todos se combinan con el interno que es la sinceridad. Hay gente que da caridad para que los demás los vean, no porque quiere agradar a Dios. Entonces, cuando una persona hace caridad para que los demás los vean, no está siendo sincero. Y es algo que a Dios no le agrada.
sino esa persona está haciendo caridad por la gente, no la está haciendo por Dios. Entonces el Islam lo que busca es adorar, que el hombre sepa que el objetivo de que está aquí es adorar a Dios. Y otro acto externo que se considera como adoración, por ejemplo, es el trabajar para ganar un sustento lícito. Eso le agrada a Dios. De que el hombre salga en busca del sustento lícito, le agrada a Dios porque estás haciendo una obra para que tú no tengas que estar pidiendo a los demás, para que tú puedas alimentar a tu familia o puedas vestir de lo lícito. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos con intenciones para agradar a Dios se considera como adoración. En este caso, hasta el estar con la pareja lícitamente es un acto de adoración. Le dijeron al profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijeron, ¿cómo Dios nos va a recompensar de eso? Y dijo, si ustedes estuvieran de una forma ilícita con una mujer, ¿acaso Dios no merecerían su castigo? Y le dijeron, sí, bueno, pues si ustedes están de una forma lícita, entonces Dios los va a recompensar por eso. Entonces, en el Islam, la adoración es un término muy amplio que sabemos que todos los actos buenos que tú hagas, Dios te los va a tomar en cuenta. El ser bondadoso con tus padres es de los actos más grandiosos que Dios te toma en cuenta. Le preguntaban al profeta, la paz y la misericordia de Allah sean con él, si llegó una persona y le dijo, ¿qué persona es la que merece mi mejor compañía? Y le dijo, tu madre. Dijo, después le dijo, tu madre. Dijo, después le dijo, tu madre. Dijo, y después de mi madre le dijo, tu padre. Entonces, la persona que merece más que nosotros nos portemos mejor con ella dentro del Islam es la mamá, la madre. Y es un acto de adoración. Dijo el profeta también, la paz y la misericordia de Allah sean con él, que el paraíso está debajo de los pies de la madre. Por lo tanto, cuando yo les digo de que estamos aquí para adorar a Dios, quiere decir, dice Allah en el Corán, dice, huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijo, él es el que creó la vida y la muerte para ver quién de ustedes es el mejor en obras. Entonces nosotros venimos a esta vida para competir en quién hace las mejores acciones, quién es quien hace las mejores obras, quién es quien adora más a Dios, no porque Dios lo necesite, sino porque el que lo necesita somos nosotros para alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, tenemos que saber, ¿sí? Cuando leemos el primer capítulo del Corán, Dios lo empieza diciendo, en el nombre de Allah, el misericordioso o el más misericordioso, el compasivo. En esta clase vamos a ver un poquito más acerca de la divinidad de Allah. En primer lugar, la palabra Allah, ustedes que son nuevos musulmanes, tal vez se les haga un poco extraña y tal vez otra gente les diga, ustedes los musulmanes adoran a otro Dios. Allah lo que significa es la divinidad, quien merece ser adorado. Nosotros los musulmanes no decimos Dios porque se dice que Dios viene de la palabra Zeus y o si es de otra rama etimológicamente hablando, Dios no se menciona así, y en el árabe Allah es también, por ejemplo, como los cristianos árabes le llaman así a Dios, y en la Biblia, una Biblia en árabe también así los cristianos le dicen a Dios, Allah. En el arameo, que era el idioma que Jesús hablaba, la paz y la misericordia de Allah sean con él mencionaba la palabra Allah, ¿sí? Jesús no decía Dios, tampoco decía Jehová, por ejemplo. Entonces, son un término más apegado al idioma original de los libros revelados a los que mencionó Dios, y donde él se menciona a sí mismo su nombre. Por eso es que nosotros los musulmanes preferimos decir Allah. Yo en este caso me refiero a la palabra Dios para que ustedes comprendan.
Pero el significado de la palabra Allah es la divinidad, el ser divino, quien merece nuestra adoración. El único que merece la adoración. Ese es el significado de Allah. Bueno, dice en el nombre de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman es el más misericordioso. Todos los capítulos del Corán empiezan de esta manera, excepto uno. Y todos, el Corán tiene 114 capítulos a los que se le llaman suras. Todos empiezan Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el más misericordioso, el compasivo. El más misericordioso porque Allah tiene una infinita misericordia. Misericordia con todos, con toda la creación. Y el compasivo porque esta es específica para los creyentes. Ahorita vamos a desmenuzar estos dos nombres. Vamos con así empieza la sura, y en el primer capítulo se dice que forma parte del primer capítulo, o que como todos los demás empiezan así, es también de la misma manera en la que empieza el primero. Dice, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, las alabanzas sean para Allah, el Señor de la creación, o el Señor del universo. El Corán dice que todo tipo de alabanza, todo tipo de elogio, todo tipo de adoración, todo tipo de palabras buenas, todas las cosas buenas son únicamente para Allah. Y es como si respondiera ¿por qué? Porque dice Rabbul Alamin, Él es el Señor del Alamin. Alamin en árabe es el plural de Alam, y se dice que Alam es lo creado. Todo lo que no es Allah es Alam. Todo lo que no es Allah es creación, y Allah es el creador. Todo lo que no sea el creador es creación. Por lo tanto, Allah es el Señor de todo, absolutamente todo. Y como Él es el Señor de todo, para Él son las alabanzas. El Señor, porque de Él es el dominio, de Él es quien está a cargo todos los asuntos. Él es el proveedor, Él es el creador, Él es el originador, Él es quien originó todo, es quien le dio forma, es quien provee, es quien sustenta, es quien está a cargo de todos los asuntos, es quien protege, es quien auxilia, es el aliado de los creyentes. Y no hay cualquier cosa en este mundo sin que un solo momento necesite de Allah. Por eso es que Él es el Señor. Y por eso, al ser Él el único Señor, es quien merece la alabanza. Por eso el primer versículo del Corán dice, las alabanzas sean para Allah, el Señor del universo. Y todo, como Él es el que está a cargo de todo, Él es el merecedor de la alabanza, y a Él es al que tenemos que adorar. Dice Ar-Rahman, Ar-Rahim, el más misericordioso, el compasivo. En estos dos versículos dicen los sabios que se presentan aquí tres nombres de Allah que son los que encierran todo. Todos los nombres de Allah se encierran en estos tres nombres. El profeta Mohammed dijo que Dios tiene más de 99 nombres, la paz sea con él, de los cuales quien los memorice, quien los comprenda y los lleve a cabo, tendrá el paraíso.
Entonces nosotros como musulmanes nos corresponde saber a detalle estos nombres de Dios. Aquí mencionamos Allah, Rab, el Señor de los mundos, el más misericordioso y el compasivo. Son 4. Ar-Rahman, que es el más misericordioso, significa de que Dios dijo, cuando creó todo, dijo: establecido para mí que mi misericordia permanezca sobre mi ira. Que Dios iba a ser más misericordioso que sobre su castigo, su enojo. Y fíjense cómo Dios es infinitamente misericordioso. Nosotros, una vez llegó el profeta Muhammad, la paz y la misericordia de Allah sean con él, a un grupo de gente, y en ese grupo de gente había una señora, la cual estaba desesperadamente buscando a su hijo. Cuando encontró a su hijo, era un niño que tenía que amamantar. Ella lo acerca, lo pega a su pecho, le empieza a amamantar, y ella tenía mucha emoción de haber encontrado a su hijo. Entonces el profeta le dijo a la gente: ¿ustedes creerían que esta mujer arrojara a su hijo al fuego? Y le dijeron: por Allah que no, es algo inconcebible. Y él dijo: pues el amor de Allah sobre el creyente es más fuerte que el amor de esta mujer con su hijo. Entonces dijo también el profeta Muhammad, la paz y la misericordia de Allah sean con él, que Allah tiene 100 partes de misericordia, de las cuales solamente una mandó a esta tierra. O sea, de esas 100 partes, que es las que conocemos entre la creación, de una parte con la creación, solamente es una parte de 100 partes de la misericordia de Dios, porque dice que 99 las dejó para el día del juicio. Que la misericordia de Dios de 100 partes dejó 99 para el día del juicio, para ese día ser infinitamente misericordioso con los demás. Imagínense, o sea, por ejemplo, en otras creencias que dicen: y Dios dio a su hijo para sacrificarse por la gente. Dios es tan infinitamente misericordioso que sea exaltado por encima de ello. La misericordia de Dios es tan infinita que no necesita de eso, ¿sí? Porque de lo que conocemos es una mínima parte de la misericordia de Dios. O sea, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando nosotros decimos sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam es que la paz y la misericordia de Allah sean con él. Es una costumbre que decimos nosotros los musulmanes cuando decimos el nombre de un profeta, decir sallallahu alaihi wasallam, que la paz y la misericordia de Allah sean con él. ¿Por qué? Porque el profeta dijo que quien lo dijera, Allah nos iba a devolver por 10 veces, ¿sí?, la recompensa. Entonces, nosotros los musulmanes vemos de que les iba a decir el dicho del profeta, que dijo: la misericordia de Dios es tan grande hasta con los no musulmanes, que si él hubiese querido no les hubiera dado aunque sea un sorbo de agua, ¿sí? Pero Dios es tan misericordioso en esta vida con todos, con los no musulmanes, con los musulmanes, hasta con la gente que lo insulta, les da vivienda, les da vestimenta, les da de comer, porque su misericordia es infinita. Y su tolerancia con los que no creen es inmensa. Porque Dios dice en el Corán que si Él hubiese querido, hubiera acabado todo y no hubiese dejado un plazo. Entonces nosotros los musulmanes sabemos que Dios es infinitamente misericordioso en esta vida con todos. Y la diferencia del nombre que sigue después de este es de que es el compasivo, Ar-Rahim. Rahman es el que es infinitamente misericordioso.
de que es una parte de los atributos de Allah, de sus características, de sus cualidades, es la misericordia. De sus actos es que va a ser misericordioso con los creyentes en el día del juicio. Es esa parte de misericordia exclusiva para los que creyeron en Él en el día del juicio. Después de que moramos, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah magnífico y exaltado sea, que alcancemos de su misericordia. Y después dice, Rey del día de la retribución. Es el tercer versículo. ¿Por qué dice del día de la retribución? Porque en esta vida conocemos que hay gobernantes, que hay reyes, gente que se dice reyes, pero en el día del juicio nadie podrá hablar, excepto con su anuencia, excepto con su permiso. Y Dios es el rey, aquí, pero el único rey en el día del juicio. Nadie hablará excepto porque Él lo permita. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que nosotros todo lo que hagamos vamos a tener un retorno. Y está esto en el primer capítulo del Corán, para que seamos conscientes de que primero tenemos que conocer a Dios, como están en los 3 primeros versículos, y de que después de esta vida hay una vida siguiente. En la vida siguiente habrá un paraíso o un infierno, un día del juicio antes de ello, una vida en la tumba, y de eso vamos a hablar posteriormente en clases próximas. Pero debemos estar conscientes de que vamos a responder por todas las cosas que hagamos en esta vida, y que nuestro objetivo principal debe ser agradar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a agradar? Conociéndolo, porque el conocerlo nos va a informar cómo Él quiere que nosotros seamos. Por ejemplo, regresamos al nombre del más misericordioso. El primer dicho con el que empecé la clase es que decía que a Dios le gusta la gente que es misericordiosa. Sean misericordiosos con los de la tierra, y aquel que está en el cielo será misericordioso con ustedes. Si Dios es más misericordioso, le gusta que seamos misericordiosos con los demás. ¿Sí? Entonces, seamos conscientes de que vamos a retornar a Él, y de que va a haber un día donde vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos. Y esta es la parte donde Dios habla de sí mismo. Y hay un dicho del profeta, que la paz y la misericordia le hacen con él, sallallahu alaihi wasallam, que dijo que cuando uno dice esto, Dios le dice a los ángeles: mi siervo me ha alabado, mi siervo me ha elogiado. Y después, en el 4º versículo, decimos: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solamente a ti te adoramos. Solamente a ti te pedimos ayuda. Esto es después de que sabemos de que Dios es el único, de que Él es el único Señor, de que Él es la única divinidad. Lo consecuente es de que al saber de que Él es la única divinidad, de que Él es el único Señor, de que Él es el Rey del día de la retribución, solamente a Él debemos de adorar. Por eso es que en este versículo dice: solamente a ti te adoramos. ¿Por qué? Porque reconocemos las 3 versículos anteriores. Y solamente en ti nos confiamos. Porque sabemos que tú eres el único que nos puedes ayudar. Porque sabemos que tú eres el único que creaste. Porque sabemos que tú eres el único que eres nuestro Señor. Porque sabemos que eres el único que tiene la capacidad, el poder. Y si desea algo, dice sí y es, y lo puede hacer. Por lo tanto, nosotros como musulmanes debemos de tomar en cuenta de que el profeta dijo
de que Dios va a ser con nosotros como nosotros pensemos de Él. En un dicho del profeta, dijo Abu Huraira, que era un compañero del profeta, en la paz y la misericordia con él, dijo: yo estaré con mi siervo, o sea que Dios dice eso, yo estaré con mi siervo conforme a mi siervo piensa que yo seré con él, que yo soy con él. Quiere decir que si nosotros decimos: Dios no nos va a contestar, Dios, es que no le pido esto a Dios porque pues no va a pasar, o Dios no me va a escuchar, es diferente a si nosotros creemos en Él como es, de que Él es el Todopoderoso, de que Él es el único que tiene la capacidad para ayudarnos, Él es el único que nos puede proveer, Él es el único que nos puede sustentar, Él es el único que nos puede mantener, dar salud, ¿sí? Él es el único que nos puede perdonar, Él es el único de los que nos podemos arrepentir, ¿sí? Él es el más misericordioso, Él es el más piadoso con nosotros, Él es el que nos va a responder, Él es el que nos da, Él es quien nos escucha, Él es quien nos ve. Si nosotros estamos conscientes de eso, entonces sabemos de que Él es el único que nos puede ayudar, por lo tanto Él es el único en el que nos debemos de confiar. Nosotros los musulmanes no nos confiamos en ninguna imagen, no nos confiamos en ningún profeta, no nos confiamos en Mohammed, no nos confiamos en Jesús, no nos confiamos en Moisés, en María, en Abraham, en Noé, en nadie, porque ninguno de ellos tiene la capacidad para ayudarnos, solamente Allah, solamente Dios. Dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, a un muchacho: si toda la gente se uniera, bueno, antes de eso le dijo a un joven: joven, te diré unas palabras. Si salvaguardas a Dios, Él te protegerá. Si proteges a Allah, Él te protegerá. Es decir, si proteges lo que Dios dice que hagas, vas a recibir la protección de Dios. ¿Sí? Dice: has de saber de que si toda la gente se reuniera en hacerte un bien, no te harían un bien excepto lo que Dios prescribió para ti. Y si toda la gente se reuniera para hacerte un mal, no te harían un mal excepto lo que Dios prescribió para ti. Las plumas se han levantado y la tinta se ha secado. Eso quiere decir de que nosotros como musulmanes debemos de tener en nuestro corazón la certeza, y esa es parte de la adoración, también la certeza, no dudar, de que Dios prescribió todo y de que a nosotros nos corresponde tomar los medios, y de que Él es el único que nos va a poder ayudar en todos los asuntos de nuestra vida, solamente Él, y de que los demás son medios para que pasen las cosas que nosotros queremos que pasen. Si tú estás en busca de un trabajo y vas a hablar con quien te va a entrevistar, que tengas la firme certeza de que si Dios quiere, te van a aceptar. Más de que la decisión final no está en esa persona. Si Dios quiere, esa persona va a decir sí o no, pero es porque Dios quiere que vaya a pasar. Por lo tanto, tu corazón debe de estar relacionado a Dios, no a la persona. Si alguien te dice te voy a ayudar, tu fe debe estar en Dios, porque si Dios quiere, esa persona te puede ayudar, si no, no. Todas las cosas que pasan están ligadas a Dios. Y Él es el que hace, el que permite y hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. A nosotros solamente nos corresponde decir creemos y obedecemos. Y debemos saber de que todas las cosas que nos pasan es porque es de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dice Dios en el Corán: puede ser que ustedes amen algo que es un mal para ustedes, y puede ser que ustedes detesten algo que es un bien para ustedes. Dios es el que sabe, ustedes no. Por lo tanto, debemos de tener la firme certeza de que Él es el único al que debemos de adorar, Él es el único a que nos debemos de encomendar. Y este es el significado de los 4 primeros versículos del Corán, de
nuestra obligación como musulmanes es conocer a Dios y ya al saber cómo es Él, adorarlo únicamente a Él. Y saber de que no le podemos decir a Dios sino solamente las cosas que Él se dice sobre sí mismo y las cosas que los profetas nos enseñaron sobre Allah. Y en este caso, al ser musulmanes, cuando aceptamos en nuestro testimonio de fe de que Mohammed es el mensajero de Allah, de que Mohammed es el mensajero de Dios, de que vamos a adorar a Dios como Él nos lo enseñó. Porque el aceptar a Mohammed es aceptar a todos los profetas anteriores, aceptar a Adán, a Moisés, a Abraham, Noé, David, Salomón, Jesús, etc. Y esta es la manera en que vamos a adorar a Dios. Hasta aquí voy a dejar esta clase. Les pido por favor que si tienen dudas las escriban. ¿Sí? Vamos posteriormente a dar cursos para aprender a leer en árabe. ¿Sí? Soy su servidor. Al inicio no les conté un poquito de mi historia. Yo soy musulmán hace 21 años. Yo antes era católico. Estudié el Islam en Arabia Saudita, donde ahí viví 8 años. Estudié la carrera de jurisprudencia islámica. Tengo un diplomado en idioma árabe. Y yo radico en México. Mi nombre es César Rojas. Tengo mucho gusto de conocerlos y estoy para servirles. Por favor, no duden en hacer cualquier pregunta. Nosotros decimos que el conocimiento no lo alcanzan dos personas: el penoso, porque le da pena preguntar, y el soberbio, el arrogante, porque cree que ya sabe todo. Entonces aquí estamos para apoyarlos, estamos para ayudarlos. Que la paz y la misericordia de Allah sean con ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final.